alegría, siempre inicio con la palabra de Dios. Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesús y así tú y tu familia serán salvos. Amén. 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 Miren, el Partido de la Liberación Dominicana está en uno de esos momentos históricos importantes que para tomarlo en consideración lo que debe hacer es bueno evaluar algunas otras situaciones del pasado y cómo actuaron en ese momento. Y para hablar un poquito de esto quiero partir de un Twitter que publicó hoy Yuri Enrique. Yuri Enrique, desde mi punto de vista, es una de las figuras que fue talentoso, ciertos Yuri niveles de Enrique. fenómeno Al político final, de este ¿cómo momento. Talentoso. No pudo lograrlo, ganó Charlín por 270 votos. Mira, 270. Sí, sí, 270. no, pero ¿cuánto Le faltó sacó un Yuri? sprint. 4,000 y pico. 4,000 y pico. 4,300. Tú sabías que yo le comenté, no sé si fue a Charlín o fue a Yuri, que ellos me daban muy cercano Sí, sí, en mis no, encuestas. es- Pero fue a ti, Eury. Sí, sí. Fue a ti que yo te lo dije. Sí, Fue a ti. busca Eury, fue a ti, ¿verdad? Que yo te lo dije. Si saca 4,000. No, Eury. que salió 4,000, pues ahí los dos. Eury. Salió uno. Eury. ¿Pero cuánto sacó? 270 200. votos más. No, el que ganó. 4,000 y pico también. Sí. Pero la Eury. diferencia fue en 200. Eury, fue a ti que yo te lo dije. Sí, tú me lo enseñaste y todo. te lo dije, sí. Miren, entonces, ¿qué dice Yuri Enrique? Dice, mi partido y su dirigencia han atropellado la fidelidad de sus militantes aprovechándose de su autoridad. Pero no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla. Amén. La renovación ha de ser inminente. O cambiamos o desaparecemos. Ojalá sea lo primero, pues de lo contrario, solo nos quedará confesar que hemos vivido. Se necesita un Congreso extraordinario de liberación. Solo así podremos convertirnos en la expresión de la nueva política que la sociedad Bueno, lo dominicana que está haciendo exige. es pidiendo que se haga un congreso. Yo estoy Del totalmente PLD. de acuerdo. Espérate, yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Eury, Mire- ese congreso cancela a Danilo. no, saca pero a miren Danilo. el ejemplo. Ay, No, Lo pone en riesgo, a no, menos que lo depende. controle todo. como Escúcheme, el momento. yo voy a poner lo que pasó en el 94. ¿Qué pasó en el 94 para ilustrar lo que debería pasar ahora? Antes de entrar en eso, recuerda que Danilo dijo que el partido que quedara en tercer lugar se extingue. Sí, pero eso es de campaña. Miren, ¿de ¿qué campaña? pasó? No, Anda, campaña no. diablo. ¿Qué ¿Cómo pasó en el que de 94? campaña? Escúcheme, ¿qué pasó en el 94? El PLD que sacó un 13%. ¿Ustedes se acuerdan? Bosch ya estaba disminuido, pero lógicamente Bosch era el líder del partido, el presidente, la figura más importante, y para ese proceso de transición había que tener ciertos niveles de respeto y cuidado. ¿Qué hizo el PLD en ese momento? Bueno, no le quedó otra que llevarlo de candidato, pero pusieron a Leonel Fernández, que era la figura emergente desde el punto de vista importante, y los dos que estaban junto con él, que eran también figura emergente, por encima de toda la tradición histórica del PLD, eran Danilo Medina y Juan Temístocles Clemontrá. Ellos tres se convirtieron en el soporte e impulso de esa nueva camada política, de esa renovación del PLD en ese momento. En el 96 fue candidato Leonel y salió electo presidente de la República por las circunstancias que se presentaron en ese momento. Es decir, ¿qué fue lo que aconteció? Ante una situación complicada, difícil, después de haber ganaron las elecciones del 90, recuerdan, por la situación, el fraude, lo que fuese, no pudo Bosch ser presidente, y en el 94, que no podía ser candidato, lo llevaron como quiera, pero ya preparando la renovación del Sí, PLD. además era La renovación del PLD. la sociedad le dio la oportunidad en el 90. En el 90, y claro. luego se la dio a Peña, ¿no? Sí, exacto. Miren, La, entonces, la misma que le dieron a él, Claro. luego se la dio a Peña. ¿qué pasa ahora? ¿Qué significa eso? En ese momento hubo un relevo con cuidado, con mucho respeto, pero hubo un relevo político. Se pasó la antorcha. Es decir, a partir de ahí, los responsables del PLD, ¿quiénes fueron? Leonel, Danilo y Temo. Las tres figuras fundamentales que desarrollaron el cambio. Triunvirato interno. le llamaban. Y, bueno, los tres que desarrollaron Entre ese ellos cambio. Entonces, hicieron Los tres que una- se pusieron de acuerdo para hacer el lío a Jaime. ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que ahora mismo el PLD lo que tiene que ser actuar de manera inteligente. El lunes el comité político no puede decir que va a formar una comisión para evaluar lo que pasó y dejar eso muerto. No. O sea, que eso es lo que viene. Bueno, ¿Tú conoces el PLD? ¿quiénes tienen la responsabilidad de evitar eso? La responsabilidad o no de evitar, porque no es un problema de evitar, de tratar de orientar y de que se canalice lo mejor posible el PLD, esa nueva generación política. O sea, Juan Ariel, Fran Olivares, José Danté, Yuri Enrique, el mismo Charlín, Zoraima. Es decir, las figuras que salieron de este proceso con una visión diferente y que pueden ser caras nuevas, claro, junto con el soporte de los anteriores, porque tampoco usted puede decir, ya ellos no sirven, no, ellos sí sirven. Ahora, para este momento tienen que jugar otro papel. Eury, Tienen que darle una pregunta. un espacio a la nueva Déjame generación. hacer una pregunta, Eury. En cualquier país del mundo mínimamente civilizado, ¿le pasa eso que acaba de pasar al PLD
una estructura tan poderosa como Renuncia esa. todo el mundo. Y lo primero que pasa no es su presidente, dice, miren, nosotros fracasamos electoralmente, yo entiendo que Bueno, eso es lo que no es lo debería ser. lógico eso. Sí, eso es lo que debería ser, pues que aquí no pasa. Yo estoy de acuerdo contigo. Entonces, no habrá renovación si no inicia ¿Qué por yo ahí. creo? Pero Yo no, creo- no solamente sería el presidente, no solamente. No, sería todo y el el equipo presidente entero, en claro. este caso, Todos. el presidente en este caso trabajó más que cualquiera. Claro. Yo creo, Danilo mira, Medina trabajó más que yo cualquiera creo en que- esa campaña de Abel Martínez. No, el PLD lo que tiene que hacer Sí, es... pero hubo muchos que que no hicieron nada. no trabajaron, Sí. no hicieron Pero, absolutamente nada. Oye, Nayib, yo creo que la clave es empezar ese proceso de transferencia a la nueva generación, de renovación del Partido de la Liberación Dominicana, pero sin maltratar, ni siquiera excluir a los que hasta ahora han llevado al PLD donde está. Porque también hay que decir que lograron muchísimos éxitos. Entonces, ¿qué es lo importante? Yo creo, por ejemplo, Yuri habla de rápidamente un proceso de transformación, de renovación, porque si no hay renovación, va a venir el capítulo de la desaparición o la disminución de tal manera que prácticamente va a ser sin importancia política. Entonces, ese proceso, el lunes tiene el comité político que dar un paso claro en torno a eso. Es decir, no es una comisión para que hable y que se olvide, no. Ahora, estos jóvenes que representan a esta nueva generación tienen que tener una voz firme, decidida y militante el próximo lunes. Y llevar una propuesta concreta, específica, clara, de lo que este sector entiende de jóvenes, de nueva generación, que debe hacerse. ¿Para qué? Pues mire, Danilo es un hombre sumamente inteligente, brillante como estratega político. Puede haber fracasado en algunos lados, pero él sabe. Yo creo que él entiende lo que debe hacer ahora. Ahora tienen que apoyarlo, tienen que ayudarlo. ¿Por qué? Porque él solo tampoco lo puede hacer. Él es la figura más importante y el líder. Pero él está claro que lo más importante que puede hacer un líder ahora mismo es establecer cuál es su relevo, quiénes deben empezar a asumir las responsabilidades fundamentales y abocarse de manera rápida e inmediata a eso, porque evidentemente el PLD tiene un riesgo y es que como la Fuerza del Pueblo quedó como segunda fuerza política del país y tiene una especie de imán que atrae, porque en el fondo Fuerza del Pueblo y PLD es lo mismo. Prácticamente lo mismo desde el punto de vista del nacimiento y de la concepción y de la visión. Entonces, para lograr que no haya ese polo que lo atraiga, tiene que haber una fortaleza y una decisión clara. Ojalá que en la reunión del lunes esta nueva generación juegue su papel como está llamado por la historia para hacerlo. Finalmente, miren. Estoy sorprendido con esa petición que tú estás haciendo. Mañana... Tengo mucho mello. Mañana, día 20, hoy estamos a 24, mañana estamos a 25 de mayo, se cumplen 126 años del nacimiento de Gregorio Urbano Gilbert. Gregorio Urbano Gilbert es un gran líder, yo lo llamé héroe de dos pueblos porque es el único patriota dominicano que enfrentó las dos intervenciones militares de Estados Unidos, la de 1916 y la de 1924, pero además luchó junto con Sandino peleando en contra de la intervención militar en Nicaragua en 1927. Es decir, es un héroe latinoamericano y un patriota, héroe nacional en la República Dominicana, que ya por todo lo que nosotros hicimos con el documental Gilbert, héroe de los pueblos, logramos convertirlo en héroe nacional, que sus restos fueran trasladados al Panteón. Y el único dominicano héroe enfrentar 3 veces al imperio más poderoso del mundo. 3 veces, 2 veces en su país y 1 vez en Nicaragua. Miren, yo quiero hoy narrar algo que aconteció, que para mí fue de enorme significación en el proceso del traslado de los restos de Gilbert al Panteón de la Patria. Siempre recuerdo que al final del gobierno del presidente Medina estábamos en el trabajo para llevarlo, pero vino la pandemia y no se pudo hacer, y cuando llegó el presidente Luis Abinader, él nos había prometido que lo iba a hacer e inmediatamente hizo un decreto y logramos llevarlo. En ese proceso empezó, lógicamente, estaba sus restos en el Panteón en el Cementerio Nacional, en el cementerio de la Máximo Gómez, prácticamente una tumba olvidada, solamente tenía un epígrafe que era de la República de Nicaragua, ni siquiera de República Dominicana, tenía ningún reconocimiento de ninguna naturaleza, y entonces logramos sacar los restos. Hicimos un proceso, como esto implica, esto conlleva, ¿verdad?, junto con la Comisión de Efemérides Patrias, junto con el Ministerio de Cultura, todo un proceso, buscar especialistas, fueron una serie de especialistas en este traslado, nos pasamos un día sacando los restos, certificando que eran ellos, colocándolos en una urna muy bonita, poniéndole la bandera nacional encima. Entonces, el proceso que se hizo fue desde el cementerio de la Máximo Gómez llevarlo al Museo de la Resistencia, para de ahí entonces el día que se iba a llevar al Panteón fuera llevado, porque el proceso se hizo a principios de mayo y la actividad se hizo en la tercera semana de mayo del Panteón.
¿Qué pasó en ese momento? Miren, cuando sacamos los restos, los científicos que fueron confirman que sí, que son los restos de Gilbert, que los colocamos en la urna. El Ministerio de Cultura debió enviar un vehículo para transportar esos restos hasta donde iban a descansar, hasta llevarlo al Panteón Nacional, que era al Museo Memorial de la Resistencia. ¿Qué pasó? El vehículo parece, por todo lo del tránsito y la situación de la ciudad, no llegaba. Y entonces ya estábamos a punto de que las autoridades del cementerio nos estaban pidiendo que ya había que salir, que había que cerrar. Y entonces lo que hicimos fue que hicimos una evaluación, todos los del comité que estábamos ahí, y entonces se decidió que esos restos fueran colocados en uno de los vehículos nuestros. Y en mi vehículo, junto con todas las autoridades que iban detrás, fueron los restos de Gilbert desde el cementerio de la Máximo Gómez hasta el Museo Memorial ¿Cómo ustedes de la sabían que eran Resistencia. eso? No, se confirmó, fue Renato Rímoli, fueron varios científicos que confirmaron. El proceso se llevó el día entero. Por eso es que llegamos al final de la tarde. Todavía lo de Camaño no aparece. No, por eso lo sí, de porque Colón está en disputa. No, pero lo de Camaño es porque no se sabe dónde enterraron, pero estos están enterrados de hacía tiempo, estaban ahí. Era confirmar con un ADN que eran ellos, y entonces los científicos lo confirmaron. Digo esto porque para mí, ir con los restos de Gilbert en mi vehículo, después de todo lo que hicimos, y llevarlo y colocarlo en el Museo Memorial de la Resistencia, fue como una especie de ir conversando con él, de ir sintiendo Cuidado, que estamos casi en un altar. No. Respeta eso. O sea, yo no estoy lo que respetando. no, Oye, él está diciendo que estaba conversando con un muerto. No, sentir que estaba Pero conversando una con él. manera Es de decir, decirlo. estando él ahí sus restos, su ejemplo, se rememoró toda la investigación que hice para el libro, todo lo que hicimos para el documental, y que vale la pena que hombres y mujeres entreguen su vida por la patria, y que el mejor ejemplo de él era precisamente eso. Ese nivel de humildad, es decir, no tenía ningún reconocimiento donde estaba, y lo llevamos primero al Museo Memorial de la Resistencia, que es un museo donde están todos los recuerdos de los hombres y mujeres que luchan por la patria, y luego al Panteón Nacional. Para mí eso fue una experiencia extraordinaria que me sigue comprometiendo cada vez más a darle valor a la patria y a seguir en ese proceso de rescate de muchos hombres y mujeres que merecen el reconocimiento que la sociedad a veces no le da. La luz. Yo Cambio creo fuera. en eso.